Me llamo Carolina y hoy quiero compartirles una historia que pone los pelos de punta. Esto pasó en nuestra finca, un lugar donde las noches tranquilas solían pintar el cielo con estrellas. Pero todo cambió cuando nuestro vecino, más envidioso que un zorro mirando un gallinero, decidió que quería vernos bien lejos. Este tipo, que en su envidia parecía llevar un diablo en el corazón, se metió con cosas oscuras. Invocó sombras y males en nuestra finca, como si estuviera tratando de echar un maleficio. Al principio, solo eran sombras moviéndose entre los árboles y un raro inquieto entre los animales. Pero pronto, la cosa se puso fea. Empezamos a tener problemas en nuestra relación sin razón aparente. Discusiones intensas de esas que te hacen pensar si no hay algo más en juego. Las noches se volvieron un campo de batalla de pesadillas, como si algo maligno se hubiera instalado en nuestra finca. Fue entonces que conocimos al maestro Francisco, un tipo sabio de la región que tenía fama de lidiar con lo sobrenatural. Le contamos nuestra historia, y el hombre frunció el ceño como quien ve un lobo a lo lejos. Identificó el maleficio que se había enredado en nuestra finca, convirtiendo lo que era nuestro refugio en un campo de batalla. Las sesiones con el maestro eran como incursiones en el más allá. Rituales extraños y cánticos que hacían que las sombras se retorcieran en respuesta. Y lo peor venía en las noches, cuando luces parpadeantes nos dejaban ver cosas que no deberíamos ver. Voces susurrantes en el viento y la sensación de estar siendo observados por ojos que no eran de este mundo. Ah, eso te lo juro que ponía los pelos de punta. Miren, en nuestra finca, además de las sombras y las pesadillas, también teníamos ruidos raros que nos hacían pensar que estábamos viviendo en una película de terror. De noche, cuando todo debería estar en silencio, escuchábamos rasguños en el techo. Como si algo con garras afiladas estuviera tratando de abrirse paso desde arriba. Te juro que el sonido era como uñas arañando una pizarra, solo que más perturbador. Al principio pensamos que eran animales, ¿saben? Quizás algún mapache curioso o un gato travieso. Pero no, esto era diferente. Los rasguños eran demasiado intensos, y a veces se mezclaban con susurros extraños que flotaban en el aire. Eso sí que te hacía mirar al techo y preguntarte qué clase de cosas se escondían ahí arriba. Cuando le contamos al maestro Francisco sobre estos ruidos, ni parpadeó. Dijo que era otra señal de que el maleficio estaba bien arraigado en nuestra finca. Imaginen cómo nos sentíamos, sabiendo que algo más que el viento nocturno movía las tejas sobre nuestras cabezas. Durante las sesiones con el maestro, esos ruidos se volvieron más intensos. Como si lo que sea que estuviera arriba no estuviera muy contento de que estuviéramos deshaciéndonos de su influencia maligna. Pero el maestro, con su valentía y sus rituales, hizo frente a lo desconocido, enfrentándose a esas presencias con una determinación que nos dejó boquiabiertos. Y cuando finalmente rompió el maleficio, esos ruidos desaparecieron. Fue como si algo oscuro y acechante hubiera sido expulsado de nuestro techo, y la tranquilidad regresó a la finca. Les juro que después de eso, podíamos mirar el techo sin sentir que algo nos estaba observando desde las sombras. La historia de Juan y yo es una montaña rusa de terror y alivio, donde los rasguños en el techo eran solo una parte de la oscura pesadilla que vivimos. Pero con la ayuda del maestro Francisco, logramos desterrar las sombras y devolverle la paz a nuestra finca. Ustedes no se imaginan lo que fue vivir esa época. Con Juan, mi esposo, empezamos a tener peleas como tormentas que se llevaban la paz de nuestra finca. Y, como si eso no fuera suficiente, el dinero empezó a esfumarse más rápido que el sol en el horizonte. La finca, que solía ser nuestra fuente de sustento, dejó de producir como si estuviera bajo un maleficio. Las peleas eran como truenos que retumbaban por toda la casa. Ni siquiera sabíamos por qué estábamos peleando, pero la tensión estaba en el aire, como la electricidad antes de una tormenta. Cada discusión dejaba cicatrices en nuestra relación, y el amor que antes era un refugio se estaba desmoronando. Y lo peor era el dinero. La finca, que solía ser generosa con sus frutos, de repente se volvió reseca y sin vida. Los cultivos no daban frutos, y los animales parecían haber perdido su vitalidad.
y a veces se mezclaban con Gastábamos lo poco susurros que teníamos extraños en que intentar flotaban en el arreglar aire. las cosas, pero cada Eso sí intento que te se hacía sentía mirar como al echar techo y agua en un preguntarte pozo qué sin clase de fondo. cosas se escondían Fue ahí arriba. entonces cuando decidimos buscar Cuando al le contamos maestro al maestro Francisco. Francisco sobre estos Ya habíamos ruidos, ni escuchado sobre parpadeó. su habilidad para lidiar Dijo con que lo era otra sobrenatural, señal de que así el que pensamos maleficio que tal estaba vez él bien podría arraigado en arrojar nuestra luz finca. sobre lo que estaba pasando. Imaginen cómo nos Y vaya sentíamos, que lo hizo. sabiendo que algo más que el Cuando le viento contamos nocturno sobre las movía las peleas y la tejas sobre falta de nuestras dinero, cabezas. el maestro Francisco Durante las asintió con sesiones con el comprensión. maestro, esos Dijo ruidos se que estas volvieron eran más señales claras intensos, de que el maleficio como si estaba lo que sea que afectando todos estuviera los arriba no aspectos de estuviera muy nuestras contento vidas. de que estuviéramos Durante deshaciendo la las sesiones con él, influencia se revelaron maligna. conexiones entre las Pero el sombras que maestro, acechaban nuestra con su relación y valentía la y sus mala suerte que rituales, nos hizo acosaba frente a lo desconocido, económicamente. El enfrentándose maestro a esas realizó presencias rituales con para una romper esas determinación que cadenas nos dejó oscuras que nos tenían boquiabiertos. atrapados. Y cuando En cada finalmente rompió el ceremonia, maleficio, sentíamos como esos si el peso ruidos de la maldición desaparecieron. se aligerara un poco Fue como más. si algo oscuro y Las peleas acechante se hubiera volvieron sido menos expulsado de frecuentes, nuestro y aunque techo, la y la finca no volvió tranquilidad a ser la regresó a la misma de finca. antes, al menos dejó de Les estar juro que tan después de sedienta de eso, prosperidad. podíamos mirar el techo La sin historia sentir de que algo Juan y nos yo es estaba una observando montaña desde rusa las sombras. emocional. La Pasamos de la historia de Juan y yo desesperación y es la una ruina a montaña rusa de encontrar una terror y luz de alivio, esperanza donde los gracias al rasguños en maestro el techo Francisco. eran solo una parte de la Él no oscura solo rompió el pesadilla que maleficio, vivimos. sino que también nos Pero con mostró la cómo ayuda del cuidar nuestra maestro relación y Francisco, nuestra finca logramos para que desterrar las nunca sombras y volviéramos a devolverle caer la en la paz a nuestra sombra de la finca. desgracia. Ustedes